Entonces, muchachos, quiero que hagamos un barrido de lo visto hasta ahora y nos concentramos fundamentalmente en las medidas de tendencia central. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central matemáticas y las no matemáticas, referidas a datos crudos y a datos tratados estadísticamente o en distribuciones de frecuencia. Esto con el objetivo de que complementen las clases que hemos dado en la virtualidad o en la presencialidad asistida por tecnología, que nos resta emociones, que nos resta interacciones, que no es lo mismo. Desde mi modesta opinión, yo necesito la energía de la gente, yo necesito escanear al estudiante para mirar si no está entendiendo, si está disipado, si está preocupado, mantenerlo dentro de la emoción de la clase, motivarlo, sacar al tablero, mostrar los logros de los que están avanzando, colocar ejemplos para que los otros vean que también se puede. Esa es una gran ventaja de la presencialidad directa del aula de clase. La interacción energética y humana, a mi parecer, no ha encontrado un émulo entre cualquier expresión tecnológica que hasta ahora haya inventado el hombre. Pero avancemos. También este aporte que les hago es buscando que la gente que por alguna razón no haya podido asistir a una o varias clases, incluso a todas, tenga una oportunidad de nivelarse. Arranquemos sin más ni más. Medidas de tendencia central. Arrancamos con esta niña, la más socorrida, la más utilizada en nuestro entorno inmediato, que es la media aritmética o promedio, que se define como la suma de todos los datos dividida entre el número de datos. Esta es su expresión. La suma de todos los datos, la sumatoria sobre el número de datos. Hagamos un ejemplito. Imaginémonos que cierto estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, el amigo Tarquino, en una prueba que le hicieron con el mismo peso, una batería de 4 preguntas, todas con el mismo peso para que sea promedio simple, sacó en la primera pregunta 3.7, o en la primera prueba, en la segunda 4, en la tercera 2.6 y en la tercera 3.8. Y quieren saber su nota promedio. Entonces su nota promedio simplemente es sumar y dividir entre el número de datos. 3.7 más 4 más 2.6 más 3.8. 3.7 más 4 más 2.6 más 3.8. Dividido entre 4. Al sumar, nos encontramos con que esto nos da... a ver... Entonces lo hacemos 3.7 más 4 más 2.6 más 3.8. Esto da 14,1. Y lo dividimos entre 4. Entonces, dividido 4. Entonces, revisemos muy despacio. 3.7 más 4 más 2.6 más 3.8 igual 14,1 dividido entre 4, 3,525. 3,525. ¿De acuerdo? Que si estamos aproximando a una sola décima, cifra decimal, entonces este nos quedaría, el promedio de esto es 3,5. ¿De acuerdo? Esto sería la nota promedio del caballero. 3,5, ese sería un uso de la media aritmética. Cada una de las
Cada una de las medidas de tendencia central tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta tiene más ventajas que desventajas. Como dato adicional les digo que las ventajas que tiene es su facilidad de calcularla, lo común que es, lo generalizado que está su uso, la utilidad para sacar otros datos estadísticos, como en algunas medidas de dispersión, depende mucho de la media aritmética, tales como la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, qué sé yo. Entonces es muy utilizada. De pronto, la desventaja más sentida de la media aritmética es que es muy sensible a los valores extremos. ¿Cómo así? Claro, cuando hay unos datos atípicos muy grandes o muy pequeños que se salen de la norma, afectan mucho el promedio, la media aritmética. Entonces no se envía una información maluca. Por ejemplo, imagínense que usted fue a un animador de fiestas y una madre, por esa necesidad de salir, le dice: mire, yo tengo mis hijos, usted me podría atendérmelos una horita, animármelos. Ustedes me han dicho que usted es un buen cómico, un buen payasito. Sí, claro, entonces le podrían decir: ¿cuál es la edad promedio de los niños? Entonces le podrían decir: mire, la edad promedio de los niños es 6 años. ¿Así? Claro. Entonces la persona se imaginaría algo para 6 años y lleva su show. Y resulta que cuando llega se encuentra con que un niño tiene 1 año, el segundo niño tiene 2 años y el tercer niño tiene 15 años. El promedio pues es sumar, que da 17, 18 entre 3 y nos da efectivamente 6 años. ¿De acuerdo? Pero este rompe mucho el esquema. Este 15 es un dato extremo. Entonces tira un promedio de 6 años y mire que engaña bastante. Porque el promedio, si quitáramos este, sería 1 año y medio. Entonces esos son los datos. Para poner un caso, otro podría ser que tuviéramos el sueldo promedio de una empresa, de que tenga 10 trabajadores, una empresa pequeñita, tenga 10 trabajadores, tenga 2 ingenieros y tenga un gerente, ¿cierto? Los 10 trabajadores de base ganen un salario mínimo, los ingenieros se ganen de 2 millones y el gerente 10 mensuales. Cuando usted hace ese promedio, brum, le aparece a los trabajadores de base 2 o más millones de pesos mensuales y se están ganando 800, de ahí tendrían problemas con la mujer cuando les diga que dieron el informe de que en promedio se gana tanto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los datos extremos afectan mucho la media aritmética. Muy bien. Listo. Hablábamos en la otra clase de que una variante de la media aritmética es la media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada, ¿sí?, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de w sub i por x sub i sobre la sumatoria de w sub i, desde i igual a 1 hasta n. Entonces, del producto de cada dato por su peso, por su factor de ponderación sobre la suma de las ponderaciones. Demos un ejemplito porque este es sencillito. Vamos a hacerlo en un caso de como el curso de estadística con un profesor que se llama Daniel Trujillo Ledesma. Él acostumbra, por ejemplo, al primer parcial, entonces ya me va a decir la nota del primer parcial, la nota 1, un estudiante sacó 4 y este tiene un peso del 30%.
Y la nota 2, que es de trabajos, un muchacho sacó 4,6. Esto tiene un peso del 20%. El examen, el examen final, el muchacho sacó 3,2 y esto tiene un peso del 40%. Y la nota apreciativa sacó 4,4 y esto tiene un peso del 10%. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3, verifiquemos que los pesos completos, como es en porcentaje, da el 100%, a ver, 30, 50, 90, 100, perfecto. Entonces, si aplicáramos esta formulita, entonces tendríamos que cada dato multiplicarlo por su peso correspondiente. Entonces sería, aquí tendríamos la primera nota 4 por el peso 0,3 más segunda nota 4,6 por su peso 0,2 más tercera nota 4 por su peso, que es, la nota es 3,2 por su peso, que es el 40%, 0,4, más la cuarta nota, que es 4,4 por su peso, que es 0,1. Ahí está la sumatoria de los productos del factor de ponderación por cada dato, sobre la suma de las ponderaciones, que sería 0,3 más 0,4 más 0, hagámoslo en el orden, más 0,2 más 0,4 más 0,1, ¿sí? Entonces esta situación arriba la hacemos muy rápidamente con la calculator, ¿sí? Entonces nos daría 4 por punto 3 más 4,6 por punto 2 más 3,2 por punto 4 más 4,4 por punto 1. Esto nos da 3,84. 3,84 sobre 1, ¿cierto? 3,84 sobre 1, que es 3,84. Cuando es porcentaje, pues el 1, por eso cuando ustedes calculan sus notas, su promedio, si es ponderado, no tienen en cuenta dividir entre nada, porque siempre se dividirá entre 1, entonces no afecta. Entonces esta nota es aproximadamente, como califiquen la Valle con una décima, 3,8. Muy buena nota, por cierto. Y ese es el promedio ponderado, ¿sí? Ese es el promedio ponderado. Usted podría notar que tiene unas notas, 3 notas por encima de 4, ¿sí? 1, 2, 3, pero el promedio le quedó por debajo de 4. Tiene que ver con el peso. El mayor peso lo tiene la nota en que más bajo sacó. Esa sería una razón de que, aún teniendo 3 notas, el 75% de las notas sobre 4, la nota definitiva en promedio le quedó por debajo de 4, porque esta estaba muy cerca de 3. Entonces eso tiene que ver como el punto de apoyo, pues, de una barra equilibrada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Muy bien, esa es como una aplicacioncita ahí medio burda de la media armónica, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos la formulita de la media armónica. Tenemos esta señora porque nos ocupa mucho y no nos deja trabajar. Media armónica, tal. Hablemos ahora de la media geométrica. La media aritmética, perdón. La media geométrica. En algunos libros aparece así. La media geométrica. Y se define como
la raíz enésima de x sub 1 por x sub 2 por puntos suspensivos por x sub n. ¿De acuerdo? Esta es la raíz enésima del producto de los n números. La raíz enésima del producto de los n números. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos valores, x sub 1 igual a 4, punto y cómetelo, y x sub 2 igual a 9, entonces nos dicen, halle la media geométrica. Entonces, listo, la media geométrica es igual, ¿cuántos términos son? 2. Entonces es raíz cuadrada del producto de 9 por 4. Entonces la raíz cuadrada de 36, por tanto la media geométrica es 6. La media geométrica es 6. La media geométrica se utiliza mucho en situaciones como donde hay cambios en el tiempo, cambios en muchas aplicaciones económico-administrativas, por ejemplo, cambios como en las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, en un almacén que lleve sus registros de las ventas mensuales, anuales, y esos registros y ver los cambios, cuánto vendió año a año en una serie, ahí se utiliza mucho esto, el crecimiento porcentual de las ventas, ¿sí? Esa sería una buena aplicación, un banco con la cantidad de clientes, un banco con el volumen de préstamos, etc. Muy bien. Al final, no me dejen olvidar, para que hallemos una relación que eventualmente la pregunto, en una relación entre la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Bueno, muy bien. Ahora hablemos muy rápidamente de la media armónica. Esa es un poco menos conocida, ¿sí? Pero nosotros hemos visto que aplica mucho en problemas donde figure el tiempo, ¿sí? Donde figure el tiempo, hicimos hasta un ejercicio. Entonces, recordemos que en el ejercicio que hacíamos mostrábamos que la media armónica aplica en situaciones por ejemplo, cuando están involucradas, decíamos, el tiempo, la velocidad y la distancia, ¿cierto? Cuando las velocidades son diferentes, ¿sí? Entonces, la definición de la media armónica, H aparece en algunos libros, dice que es igual al total de los datos, n, sobre los inversos de cada dato. 1 sobre x sub 1 más 2 sobre x sub 2 más punto suspensivo más n sobre x sub n. Y esta es la expresión para el cálculo de la media armónica. Vamos a hacer un ejemplito de la media armónica. Entonces, si tenemos vamos a hacerla con dos datos. Si tenemos un valor que fuera 40 y el otro valor que fuera 60, ¿sí? Entonces, recuerdan, en el ejemplo que hacíamos, decíamos que una niña llegaba a la universidad, de la casa a la universidad, a 60 kilómetros por hora y regresaba a 40, que cuál era la velocidad del recorrido redondo, completo. Entonces algunas personas sumaron 40 más 60, 100 sobre 250, entonces que la media era 50 kilómetros por hora y encontramos que había un error y lo evidenciamos primero con distancias y tiempos y después le aplicamos la fórmula. Recordemos que la media armónica, para el caso de dos datos, la media armónica para el caso de dos datos
es el doble producto de los datos, o sea, 2x1, x2 sobre la suma, x1 más x2. Para dos datos. Solamente aplica para dos datos. Entonces, en nuestro caso nos quedaría que la media armónica sería 2 por 40 por 60 sobre 40 más 60 igual a 2 por 40 por 60 sobre 100. ¿Sí o no? Entonces 0, 0, 0, 0. Finalmente la media armónica nos daría 2 por 6, 2, 2 por 4, 8, perdón, y 8 por 6, 48. ¿Sí? Y si hubiésemos hallado la media aritmética sería 50, 40 más 60, 100 sobre 2, 50. Entonces aquí se vislumbra, es solamente vislumbrarnos, todavía no lo podemos garantizar, que en este caso la media armónica es menor que la media aritmética, y de hecho podríamos hallar la media geométrica para ir mirando cómo se comporta la media geométrica. Entonces sería la raíz cuadrada de 40 por 60 y eso nos da 48,99 aproximadamente. Aproximadamente 48,99. Entonces, miremos esta situación en ese orden, ¿sí? Bueno, muy bien. Muy bien. Y ahora al rato utilizamos dos valores. Si teníamos los valores x1 igual a 4, punto y cómetelo, y x2 igual a 9. Calculemos las tres medias. Media aritmética, 4 más 9 sobre 2 igual a 13 medios, entonces la media aritmética da 6,5. Sale, papá. La media geométrica es igual a la raíz cuadrada de 4 por 9, es igual a la raíz cuadrada de 36, entonces la media geométrica es igual a 6. ¿Sí? Y finalmente la media armónica es el doble producto sobre la suma, entonces 2 por 4 por 9 sobre la suma, sobre 13. Esta vaina nos da 2 por 4, 8, 9 por 8, 72 sobre las del verso. Finalmente la media armónica igual. Hacemos esa divisioncilla, que es dividido 13. 5,54 aproximadamente. 5,54. 5,54. ¿Sí está bien? Bueno, vamos que sí quedó bien aproximado. Soltando, dejando volar más que la imaginación, la intuición, podemos entonces, en esos dos ejercicios que se tienen, concluir esto. La media armónica será menor o igual que la media geométrica y será a su vez menor o igual que la media aritmética. ¿Listo? Y concluyamos allí para que no quede tan pesado este video.